Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración para que tomen su lugar mientras nos ponen el material. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, papá, porque estamos en tu casa, porque en este momento abrimos nuestro corazón, que el Espíritu Santo que nos trae esta palabra hoy nos permita. Hoy esta palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que pueda traer cambios, modificaciones de conducta. Gracias, Señor, por este buen tiempo y porque estar en tu agenda es un privilegio. Gracias por los que no están, por la familia Frías que está de viaje. Bendícelos, tráelos con bien de retorno a casa. Y gracias, Señor, porque aquí los que estamos presentes y aún los que están vía internet nos gozamos, porque hoy es el día del Señor y estamos en tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Tomamos asiento, por favor. Hoy estamos en este tema tan interesante que es el servicio, ¿verdad? Yo le he puesto a este tema, atrévete a servir. Y mientras lo preparaba, pensaba, en la Biblia hay muchos ejemplos, muchos personajes, mucha gente que yo pienso que debe estar en el Salón de la Fama, ¿verdad? Pero pensaba un personaje que a mí me haya impactado mucho en su manera de servir. Y realmente caí en cuenta que alguien que yo admiro mucho por su paciencia, por todo lo que hizo para el servicio del Señor, pues es Moisés. Yo realmente al pueblo en la segunda de cambio no sé a dónde los hubiera mandado, honestamente, pero no hay hombre. Por eso Moisés es conocido como un hombre manso, ¿verdad? Fue un hombre muy, muy paciente con el pueblo de Israel. Pero así como él, hay muchos personajes que sirvieron a Dios de corazón, ¿verdad? Desde lo más profundo de su corazón, y eso es importante. Entonces, en este tema, atrévete a servir, empecemos, ¿verdad? Viendo lo que la Biblia nos dice. Hay muchos versículos acerca de servir, ¿verdad? Qué bueno que usted trae su Biblia, pero aquí también ya se lo puse. A ver, pequeñitos, vamos a guardar silencio, si no los separo, ¿ok? Si no, una se me va para allá atrás y una se me queda aquí adelante. Bueno, muy bien, gracias. 1 Corintios 15:58 dice: estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es vano. Firmes y constantes. Cuando nosotros, y sé que ustedes han tomado esa decisión de seguir a Dios, realmente todo lo que hagamos para la obra nunca será en vano, porque Dios no es hombre para arrepentirse, ¿verdad? Ni hijo de hombre para mentir, de tal manera que Él siempre va a tener, y dice aquí, memoria. Hay otro versículo que dice que Él guarda memoria tanto de todas las ofrendas como de todos los actos de servicio que hagamos. Tenemos aquí otro versículo interesante que dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que demuestran en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios, y créanme que si hay un buen patrón, un buen jefe que podemos tener, ese es Dios. Porque si hay alguien generoso que te da 100 por 1, es Dios. Y me encanta de Hebreos, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar la obra que tú haces. Cada vez, hermanos, que nosotros tenemos la oportunidad de tender la mano a alguien que necesita, un consejo, atenderle, a veces darle un abrazo, a veces no necesitan lo material, sino
una palabra de aliento, un buen consejo, una palmada en el hombro y decirle, ánimo, ánimo, a seguir caminando, ¿verdad? Porque no todas las necesidades son de tipo físicas, ¿verdad? Tenemos también necesidades emocionales. Entonces, es solamente 2 ejemplos de lo que la Biblia nos habla acerca del servicio. Pero vamos a definir el término servir. ¿Qué significa servir? Dice aquí, servir, ser apto o útil para un fin o propósito. Estar capacitado para realizar una labor, eso es servir. Algo sirve cuando está capacitado para hacer algo. Por eso decimos, no sirve porque no tiene utilidad, ¿verdad? Y algo que sirve, dice, es apto y útil para un fin. Ahora, ¿qué significa servicio? Trabajo especial que se hace por otra persona, favor o beneficio a alguien. Cuando nosotros decimos, ¿en qué podemos servir? Es que te estás poniendo a disposición. Dices, a ver, ¿qué hay que hacer, verdad? A veces aquí me encanta porque hemos tenido eventos y cuando hay que desmontar, digo, este salón que hoy lo ven como tipo auditorio, también nos ha servido con bancas. Bueno, hasta una boda hubo aquí, ¿no? O sea, y aquí ha habido festejos y se monta y se desmonta y todos lo hacemos, o sea, servimos inmediatamente, aquí no pasó nada, se vuelve a su estado original. Entonces, cuando uno dice, ¿en qué puedo servir? Estoy a disposición. ¿Qué necesitan de mí? ¿Verdad? Esas son definiendo las palabras. Pero fíjense qué interesante, observen esa cruz y siempre he pensado que el servicio va en 2 direcciones. Y la cruz también va en 2 direcciones. La primera línea que tenemos en la cruz es la línea vertical, ¿verdad? Que puede ser servir a Dios, es la línea vertical. Y la línea horizontal, estamos hablando de servir, ¿verdad? Al prójimo o próximo. Ese es nuestro servicio horizontal. Hace mucho tiempo yo escuché esa explicación y siempre que veo una cruz para mí tiene esas 2 connotaciones. Lo que yo puedo darle a Dios y lo que yo debo dar a mis semejantes. Porque eso fue lo que Él nos dijo, ¿verdad? Amarás. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y al próximo, al prójimo, los que tenemos a los lados, ¿verdad? Los que tenemos cercanos, como a nosotros, como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, el servicio siempre irá en 2 direcciones. El primero y más importante, dirigido a Dios, y el segundo al prójimo. Vamos a ver en servir a Dios, ¿qué nos dice Deuteronomio 3:4? Sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece y escucha su voz. Romanos 12:11, no dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Y primera de Timoteo 4:14, ejercita el don que recibiste. Servir a Dios es nuestro primer propósito. Servirlo, amarlo, conocerlo. Porque sabemos perfectamente que una de las cosas que sucede es que la gente se confunde y se pierde en lo que es una religión y no una relación. Cuando hablamos de una relación, hablamos de una relación de mi persona hacia Dios. Y cuando hablo de una religión es que a veces me pierdo en tantos preceptos, prohibiciones, reglas, y a lo mejor estoy tan hundida en esas cosas que lo que menos pienso es en una relación. Y lo que Dios quiere, Dios no vino a instituir aquí una religión. No fue ese su propósito. Él vino a mostrarnos el camino para llegar a Dios y tener una relación con Él, ¿sí?
Entonces, me encanta cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercita el don que recibiste. Y ustedes no saben cómo me encuentro personas que me dicen, es que hermana, todavía no encuentro mi don. Y yo digo, pues, ¿dónde lo estarán buscando? O sea, ¿cómo que no encuentras tu don? Si algo estoy convencida es que el Dios al que servimos nos mandó con equipaje. ¿Qué significa? Que nos mandó con una maleta con talentos, dones y virtudes. Que pueden, y hay gente que se va a la tumba con su maleta tal como se la dieron, porque no pone a desarrollar. ¿Y qué es lo primero que Pablo le dice a Timoteo? Ejercita el don que recibiste. ¿Y de quién lo recibió Timoteo? ¿Se acuerdan? De su abuela y de su madre. Timoteo, su padre era griego. Por lo tanto, si su padre era griego, era politeísta, que significa que creía en muchos dioses y no creía en el sol, en el único Dios. Entonces, ¿quién instruyó a Timoteo? La abuela y la madre. Y Pablo lo adopta y le dice, ejercita el don que recibiste. Y hoy es algo que Dios nos dice el día de hoy. ¿Estás ejercitando los dones que te di? Esos dones con los que te equipé. Porque yo te mandé equipado a este mundo, no te mandé desprovisto. Y ahí viene otra pregunta interesante. ¿Tienes voluntad para servir? Esta palabrita voluntad. Porque siempre sacamos eso. Ay, es que Señor, mis hijos están chiquitos, déjalos que crezcan. Y luego, ay, es que están en la universidad, es que se andan casando, ay, es que estoy cuidando nietos, es que... Y se te fue la vida, mija. Y se te fue la vida, varón. Es que estoy ocupado, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que hacer dinero, es que tengo que hacer mi primer casa, y es que, y siempre estamos en, y es que desde que salieron, dicen que desde que salió el pan Bimbo todo el mundo saca la barra, ¿verdad? Y así es. Y las excusas siempre es que estoy joven, es que estoy chico, es que estoy ocupado, es que estoy estudiando, es que ya me voy a casar. ¿Y hasta qué punto? Pero por eso aquí la voluntad, tienes voluntad para servir. Vamos a ver qué es la voluntad. Dice, sírvele a Dios no de palabras, sino de hechos y en verdad. ¿Cómo se define voluntad? Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Hay dos potencialidades que Dios le dio al hombre, a diferencia de los animales. Le dio inteligencia y le dio voluntad. Y hay quien dice, es que los animales son inteligentes. No, señor, los animales tienen instinto, que es muy diferente a inteligencia. Un animal se resguarda el agua abajo de un árbol, pero no construye una casa. Una cosa es instinto, otra cosa es inteligencia. Y la voluntad, esas son las dos capacidades que Dios dio al ser humano, inteligencia y voluntad. Definimos voluntad como capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Deseo o intención. Capacidad para esforzarse lo necesario al hacer una cosa. Dios nos dio voluntad. Porque si Dios no nos hubiera dado voluntad, entonces Él nos manejaría como unos títeres, ¿no? Entonces Él no esperaría que nosotros viniéramos a Él, sino que Él nos movería. Pero desde que el ser humano apareció en la tierra, Él sopló aliento de vida y le dio voluntad y libre albedrío. De tal manera que a ti nadie te va a forzar a servir a Dios si tú no quieres. Eso es un deseo de la voluntad, libre y soberanamente. Y ya en el uso de tu libertad dice aquí una palabra. ¿Tienes potencial? ¿Cómo definiríamos esta palabra potencial? Usa tus dones para servir a los demás.
habilidad no expuesta, fortaleza sin explotar, dones dormidos. Eso es potencial. Es eso que está ahí adentro guardado, pero que si no lo sacas, pues ahí se va a quedar guardado, sin explotar, sin usar, sin ponerlo en marcha, sin poder beneficiar a otras personas. Es lo que eres, pero que aún no se ha manifestado. El Espíritu Santo te empodera para servir, gracias. El Espíritu Santo te empodera para servir. Él te abre puertas, Él te dirá dónde y cómo. ¿Por qué estoy hablando de potencial? Porque mucha gente dice, pero es que yo qué voy a decir, es que yo qué voy a hacer, es que yo no tengo nada que dar. Todos tenemos un pozo. En ese pozo hay dones, talentos, habilidades. Y de ese raudal que el Espíritu Santo te da, porque dice Jesús que de él correrán ríos de agua viva cuando tú vienes a él. Entonces todo eso tú lo tienes. Y si vamos a la gente del mundo, el mundo está sediento de escuchar. No necesitamos esperar a que haya un deceso o hablar o predicar en un sepelio, porque la gente está sensible. Es que la gente está sensible con todo lo que está sucediendo, con todo lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Los que podemos decir que somos sobrevivientes de la pandemia. Entonces, todo eso es potencial. Y con ese potencial, con eso que Dios depositó en ti, ¿qué vamos a hacer? En el número 2, servir al prójimo. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Ustedes son una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Tú eres una carta abierta. La pregunta es, ¿qué dice tu carta? Si tú vives en amargura, vives en falta de perdón, si tú vives con resentimiento, eso dice tu carta. Pero si en ti hay generosidad, en ti hay misericordia, en ti hay amor para los demás, eso es lo que dice tu carta. Pablo dice, ustedes son como cartas leídas. Nosotros somos fiel testimonio de lo que Dios ha hecho. Recuerdo en uno de los pasajes cuando Jesús les dice a sus discípulos, en esto conocerán, ¿qué les dice? Que son mis discípulos, que se amen a los otros. Esa es una de las características más importantes. ¿Y cómo desligar el servicio del amor? No es posible, porque tú sirves a alguien necesitado por amor, ¿verdad? Mostrando ese amor. La familia es el primer ministerio que debemos cuidar, definitivamente. Antes yo conozco mucha gente que está tan preocupada por ganar los países lejanos que digo, mijo, olvídate de los países lejanos. Dedícate a salvar a tu familia. Dedícate a ese primo segundo que tienes quién sabe cuánto de no ver antes de irte a la India y que ir a predicar allá, mija. Empieza con tu pequeño círculo. Porque luego resulta que queremos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Ay, es que traigo mucho celo por ir a ganar a los que están allá en los montes de allá arriba, mija. Pues si cruzando la calle no les has predicado, no le has dado una palabra de aliento. Y eso está, ese sí es el prójimo o próximo. ¿Qué dice tu carta? ¿De qué habla nuestra carta? ¿Servicio al próximo o prójimo? ¿Es tu familia tu prioridad? Porque ya dijimos que el primer ministerio es la familia.
Y entonces aquí tenemos unas preguntas para si en ese servicio a Dios primeramente y luego al prójimo, tenemos como primer ministerio nuestra familia. Y aquí vienen preguntas interesantes para la familia. ¿Eres intencional en tu casa al educar, al corregir y amar a tus hijos? ¿Dedicas tiempo para conversar? Hoy tenemos un fuerte enemigo que son las redes sociales. Yo justamente hace días le comentaba a mi nieto que yo crecí sin celular, no teníamos teléfono, sí había un teléfono en la casa, y él me dice, ¿y entonces qué hacías? Le digo, leía. A veces veía tele, jugaba en la calle, jugábamos pelota. ¿Y cómo? No tenía celular. O sea, claro que un niño de hoy no entiende que la vida no existía sin celular. Y hoy es un distractor tremendo, no nada más para los niños, para los adultos también. Y la pregunta aquí es, ¿dedicas tiempo para conversar, para verse a la cara? Hoy es difícil sacar a los niños de los dispositivos. Lo que ha hecho mi hija es ponerle tiempo y la tablet le indica cuando su tiempo se le agotó. Dice, ay no, ya me está poniendo, mami, ya me está poniendo. Se te fue el tiempo, ya ni discute, ya sabe que su tiempo se terminó. Pero hoy parece que les dejamos los dispositivos, como se decía en mi tiempo, ¿verdad? En esos cines de permanencia voluntaria que podías ver 3 veces la misma película y no te salías, ¿verdad? Pero no es tanto que los niños estén en los dispositivos, ya nosotros también estamos en los dispositivos. Entonces la pregunta es, ¿hace cuánto que no tenemos una conversación cara a cara, face to face, sin dispositivos, para poder tomar ese tiempo? ¿Sabes cuáles son los sueños de tus hijos? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son los nombres de sus mejores amigos? Una vez hice una encuesta, recuerdo que estaba dando una conferencia a padres y les dije, miren, les voy a hacer una encuesta bien rápido, ¿qué tanto conocen a sus hijos? Dije, la respuesta de ustedes tiene que ser inmediata, como son los test psicológicos. Si le piensas es que ya estás inventando, ¿verdad? ¿Y cuál es el color favorito? ¿A qué le teme tu hijo? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuál es su miedo? Y muchos se quedaron, no supe contestar. Le dije, ¿y es tu hijo? Quien más debería de conocerlo eres tú. No se lo estamos preguntando al vecino ni a su maestro, lo estamos preguntando a sus padres. ¿Qué nos falta? Acercarnos. ¿Qué nos falta? Ver cuáles son sus sueños, cuáles son sus temores, ¿ah? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Enseñas la palabra de Dios en tu casa? ¿Dedicas tiempo individual a cada uno? En eso he insistido muchas veces aquí. Eres un ejemplo de vida para ellos, porque tu primer ministerio y el ministerio, papá que me estás escuchando, mamá que me estás escuchando, que te va a ser demandado, no son las naciones, ni tu ciudad, sino tu casa. El primer ministerio que te va a ser demandado. Y no podemos salir, ¿verdad? Como alguien dijo en el huerto del Edén, el esposo, la esposa que tú me diste, ¿verdad? Porque Dios nunca juzga en pareja, lo hace en individuo. El que se fue se la perdió, pero el que está va a tener que dar cuentas. Y eso es difícil. El primer ministerio, cuando hablamos de servir al prójimo o al próximo, es siempre nuestra casa, nuestro primer círculo. Y luego ya va ampliándose ese círculo, ¿verdad? Cuando experimentas la presencia de Dios, tu caminar cambia. ¿Se acuerdan que les dije que alguien que yo admiraba mucho, y aquí voy a empezar a hablar un poco de Moisés, porque de verdad que la vida de Moisés me apasiona? He estado investigando, he estado viendo
todo, su vida, desde su llamado, desde cómo fue rescatado de la muerte, ¿verdad? Cómo su madre lo pone, ¿verdad? Estaban matando niños y bueno, esa historia ustedes la conocen. Lo pone en el río, lo rescata la hija del faraón, sus primeros años crece ahí. Él tuvo una educación, como Dios lo llama, con un llamado bien fuerte, con una enmienda muy fuerte, con una encomienda muy fuerte, de sacar ese pueblo rebelde de Egipto y llevarlo por el desierto, ¿verdad? Y si alguien pasaba tiempo en la presencia de Dios, era este varón, Moisés. Cuando experimentas la presencia de Dios, tu caminar cambia. Dice, cuando Moisés se quitó las sandalias, ¿se acuerdan cuando él está en el desierto y ve una zarza ardiendo, ¿verdad? Y que esa zarza no se consumía, y él se acerca a verla, ¿verdad? Y escucha una voz que le dice, quítate el calzado, ¿verdad? Porque el lugar que estás viendo es un lugar especial. ¿Sí? Dice, se quitó las sandalias, esto representó dónde había estado y lo que había vivido. Algunos de nosotros necesitamos quitarnos los zapatos. Estás ocupando o tratando de calzar lo que no es para ti, en lugar de encontrar tu propio camino. Lo que funciona para mí no funciona para ti, porque es un llamado diferente. Nosotros servimos a un Dios que a cada uno de nosotros nos va a dar un llamado especial. El llamado del pastor Vázquez no es igual que el mío, ni es igual que el del hermano, el tuyo, no, que el de Amparo. No. Dios es tan especial que a cada quien, y nosotros tendemos mucho a imitar. Ay, es que yo quiero lo que tiene esta persona. Es que cada quien tiene un llamado. Moisés tuvo un llamado muy especial. Ahorita estoy pensando, tanto que se pelearon por la túnica de José y a nadie más le sirvió, porque era exclusiva para él. Cuando Dios te va a dar algo, te va a dar algo exclusivo para ti. Y a veces perdemos tiempo en querer calzar los zapatos de alguien o de algo que no es tu llamado. Es que yo quiero el llamado de esta persona, es que yo quiero ser igual a él. Es bueno tener gente que te inspire. Pero dice aquí, lo que funciona para mí no funciona para ti porque es un llamado diferente. De hoy en adelante hay un cambio en la atmósfera, en tu caminar y en tu pensar. No sigas caminando en los zapatos de otro, caminarás en la gloria en la que fuiste destinado a caminar. Dios te ha llamado a servir, pero en ese llamado hay un propósito, y el propósito es específicamente para cada quien. ¿Qué es la unción? Es el poder de Dios haciéndose visible, logrando lo imposible. Cuando Dios te da un llamado, también te da el qué y te da el cómo. Y esa unción, eso que viene de parte de Dios, la unción no es algo tuyo, la unción es un regalo, pero la unción es algo que se debe buscar. ¿Cómo se encuentra? En una relación profunda con Dios, ¿verdad? De Dios haciendo sus obras usando nuestra humanidad. Manifestación del poder sobrenatural mediante milagros, señales. Dios quiere usarte porque estamos hablando del servicio. Y a través de ti, Él va a hacer muchos milagros, maravillas, prodigios. Y a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero esa palabra de aliento le cambió la perspectiva a esa persona. Ese abrazo que le diste, ese consuelo en un momento adecuado, te ayudó. Y eso es una unción, es cuando Dios hace algo a través de ti, usando tu humanidad. Cuando una persona experimenta la unción de Dios, su caminar cambia.
¿Estás listo para atreverte a caminar sirviendo a Dios? Esdras 10:4 dice, levántate, porque esta es tu obligación. Esfuérzate y pon manos a la obra. Cada vez que pensamos en servicio nos da miedo porque pensamos que lo vamos a hacer en nuestra humanidad. Pero no, es Dios actuando a través de ti. Dios te va a dar esa unción, pero cuando vea que tú te levantas y te pones. Es decir, cuando ve la disposición de tu corazón para servir, Dios te equipa y empieza a activar los dones y empieza a fluir esa unción. Y te vas a dar cuenta que empiezas a hablarle a la gente y dices tú, me sorprendí de lo que dije. Yo creo que a todos nos ha pasado. Que nos sorprendemos de lo que decimos porque ¿sabes qué? No es tu boca, es que está siendo un vehículo de bendición. Pero ¿de qué depende? De nuestra voluntad y que decidamos. Por eso a este tema le he puesto atrévete a servir. Porque hay gente que no se atreve a servir. Ve más sus limitaciones que lo que Dios puede hacer a través de él. Yo no sirvo porque soy perfecta, no, Señor. Soy completamente imperfecta. No sirven solo los perfectos, eso es mentira. Es precisamente que en mi imperfección Dios me usa. Porque si yo espero ser perfecta para entonces y ponerme al servicio de Dios, ¿qué creen? Se me va a ir la vida. Y no lo voy a hacer. Moisés no era un hombre perfecto. Moisés de hecho le dice, yo hasta soy tartamudo. Y bueno, le dice Dios, bueno, pues te va a acompañar como intérprete, ¿verdad? Y le manda ahí un compañero. Y cuando Moisés quiso poner excusas, él le dijo, ok, necesitas quien vaya contigo, aquí está, pero yo voy a ir. Y él termina diciendo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. No me saques de este lugar. Porque ahí comprendió Moisés que lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer y todo lo que le iba a costar, traer ese pueblo vuelta y vuelta y vuelta y vuelta por el desierto, iba a ser la grandeza de Dios a través de su. Moisés tenía una unción, pero él se dejó usar por Dios. Él decidió que Dios lo usara. Que usara su humanidad para mostrar los milagros que él tenía que hacer. ¿Qué milagros hizo? Sacar agua de la roca. Tantas cosas. Abrir el mar rojo. Y cuántas cosas no vieron sus ojos. Pero no era por la fortaleza de Moisés, sino porque él se dejó usar. Hermanos, hoy nosotros podemos dejarnos usar por Dios. No veas tu humanidad. Dios también la ve. Eres imperfecto, yo también lo soy. Pero Dios puede hacer de eso imperfecto algo glorioso. ¿Por qué? Porque es Él a través de ti. Porque si esperamos pulirnos y ser perfectos, ¿saben qué? Nos vamos a ir de este mundo y no servimos. No lo hicimos. Por eso me encanta lo que dice Esdras. Levántate porque esta es tu obligación. Esfuérzate y pon manos a la obra. Tú pon la intención que Dios va a hacer lo demás. Pero si tú no pones la intención, recuerden que no somos títeres, Dios no nos mueve con hilos. Tenemos que ejercitar la voluntad. Decir, Señor, no sé cómo, pero tengo un deseo de servirte. Muéstrame cómo, dónde y cuándo. Y Dios te va a dar esas respuestas. Lo único que necesita es ver tu intención. Concluyendo, este es un pasaje muy conocido de Josué, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué fue bien determinante. Dijo, yo no sé ustedes qué vayan a hacer, pero yo en mi casa
serviremos al Señor. Ahí está un acto de la voluntad. Y como él era el sacerdote de su casa, él dijo, yo y todos los de mi casa, yo estoy hablando por ellos, porque yo me levanto en la brecha y yo estoy diciendo que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Si quieren hacer de su vida un papalote, háganlo. Estaba diciendo al pueblo, ¿verdad? Si quieren irse con los dioses egipcios, quieren irse a idolatría, quieren irse a donde, háganlo. No tengo problema. Pero yo les estoy diciendo lo que yo ya determiné. Y esas son palabras que realmente han resonado mucho en nuestro oído y que da fuerza al varón de la casa, porque él asumió su papel de sacerdocio, de rey y sacerdote de su casa, y se levanta y dice, yo y mi casa serviremos. Atrévete a servir, porque eso impactará a tus generaciones. Mujer, y tú hoy te levantas, varón, y dices, porque yo y mi casa serviremos al Señor. El impacto no va a ser solo para tus hijos, será para tus hijos, para los hijos de tus hijos, hijos de tus hijos, de tus hijos. Impactará tus generaciones. Yo creo que aquí ya lo había comentado y les digo, para que ustedes estén sentados aquí, es que hubo alguien en su antepasado que rogó por ustedes. Ustedes son el fruto de la oración de alguien. Porque no estamos aquí por casualidad. A no ser que seas el primero en tu casa que acepta a Dios. A veces así hay, ¿verdad? Pero a veces todo el mundo dice, es que mi abuelita sí era cristiana. Y dices, ahí viene. Esa fue promesa para tu abuela y hoy tú estás parado ahí. O promesa para tu madre, ¿verdad? Entonces, hoy si nosotros nos paramos y decimos, Señor, deseo servirte. Úsame. Eso va a impactar tus generaciones. Tú vas a cambiar la historia de tus generaciones por una decisión. Por la decisión de ser. Dios promete tu bendición. Aquí lo que sí no puede hacer Dios es hacer que tú te levantes y decidas. Eso te corresponde. Lo que Él hace de su parte es darte el qué, el cómo y el cuándo vas a servir. Él promete darte su unción, Él promete darte dones, talentos, ¿verdad? Y habilidades, que de hecho ya las tienes, pero si tú no te levantas y tú no te esfuerzas y tú no decides servir, pues vas a seguir en tu zona de confort. Vas a seguir sentado, calentando banco. Está bien. Y hay gente que así se la vive toda la vida. Además que no te sorprenda. Como una persona que platicó, ¿verdad? Dijo, yo el cielo me lo imagino como un estadio, donde unos van a tener un palco y unos van a estar en sol. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues todo depende de qué tanto serviste. Y por allá viene una ancianita que la sientan a mero adelante y dicen, ¿quién es esa? Ni predicaba, nadie la conoce. Una intercesora de esas que hay en las iglesias que nadie conoce, pero una guerrera de oración. Y con un lugar privilegiado. Yo creo que ese día en el cielo va a ser el día de las sorpresas. Y gente que dijimos, va a estar bien adelante, le tocó allá, a mero arriba en sol. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero lo que sí les digo es que Dios nunca hace algo que tú no decidas hacer primero. Porque por eso nos dio libre albedrío y nos dio voluntad. Hoy tenemos la oportunidad y créanme, servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. Es un privilegio servir a Dios. Y decir, mi jefe es Dios. Wow. Yo recuerdo cuando dejé la dirección de la universidad y claro que es muy padre que a la quincena te depositen, ¿verdad? Tu salario y dar un paso de fe y dedicarte a
a donde tenga que ir a predicar, a hablar, a dar conferencias, pues es una inestabilidad hasta cierto punto. Pero fue un paso de fe y déjenme decirles, hasta hoy Dios no me ha dejado, Dios ha sido fiel. Pero tengo tiempo libre para leer, para viajar, para ir, para venir. Las universidades son bien amarradas, más cuando eres directivo. No tenía tiempo de hacer absolutamente nada para Dios. Decidí que esto quería en este momento de mi vida. Hoy tú puedes tomar tu decisión de servir a Dios de una manera diferente. Y créeme, las bendiciones te perseguirán. Vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Piensa en esto. Hay mucho trabajo que hacer. Y créeme, el Señor viene pronto. Yo creo firmemente que esta es una generación que vamos a ver la venida de Cristo. Hay mucha gente que aún necesita oír. Yo quiero que ahí en tu lugar pienses si es tu tiempo. Si tendrás que decidir si el servicio va a ser tu hobby o va a ser el propósito de tu vida. Eso no significa que tienes que renunciar a tu trabajo. Dios acomodará tus tiempos. Lo que Él quiere ver es la posición de tu corazón. Porque si en tu corazón hay el deseo de servir, Dios te dará el cómo, el dónde, y tú podrás descansar en Él. Dios utilizará tu humanidad y hará grandes cosas a través de ti. Tus ojos verán prodigios, señales, milagros, maravillas, que no lo harás tú, lo hará Dios a través de ti. Gracias, Señor, aquí estamos con un deseo de servirte. Hay ese deseo ardiente en nuestro corazón, Señor, servirte desde lo más profundo de nuestro corazón. No importa la edad que tengamos, siempre podemos empezar contigo. Queremos ser esas cartas abiertas, esas cartas leídas, donde la gente pueda ver misericordia, pueda haber agradecimiento, pueda haber amor a través de nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú nos equipas para servirte. Tú no nos necesitas, somos nosotros quienes te necesitamos. Dice tu palabra que aun si nosotros no habláramos, las piedras hablarían. Pero tú nos permites hablar a nosotros. Permite que nuestra boca sea abierta y podamos proclamar y anunciar la buena nueva de que tú has venido a sacarlos de esa cárcel, a sanar los corazones heridos, a libertar a los cautivos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta amada iglesia. Gracias porque tú hoy has hablado a nuestro corazón. Espíritu Santo, yo sé que tú estás hablando al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Permite que tu voz sea tan clara que no tengamos ninguna duda. Este es nuestro tiempo. Para esta hora hemos llegado, como dijo la reina Esther, porque para esta hora he llegado. Para este momento nací. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.